en el día de hoy. Miércoles 28 de enero en la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. A los funcionarios, el funcionario de la Secretaría Distrital de Integración Social, bienvenido. A la comunidad que nos ve y nos sigue también un saludo especial. Vamos a iniciar la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Por favor, llamar a lista y verificar el quórum de la sesión y ediles y edilesas que hacen presencia. Gracias, Nicole. Muy buenos días, ediles y edilesas. Muy buenos días a la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. En la comisión de hoy, miércoles 28 de enero del 2025, Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, me permito registrar la presencia de la edilesa Linornela Pinzón Arias. Gracias, Nicole. Lina Pinzón Arias, Partido Mira, presente hoy en la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, 28 de enero del 2026. Gracias. Edilesa Jessica Andrea Costa Montenegro. Edilesa Natalia Guarnizo Lesmes. Informo, Presidenta, que aún no contamos con quórum para la sesión de la comisión. Me permito registrar presencia de ediles y edilesas que hacen presencia en el recinto de otras comisiones. Edil José Cornelio Hernández. Nicole, buen día para usted, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo, para los funcionarios presentes en la mañana de hoy a esta sesión. Bienvenidos hoy 28 de enero del 2026 en sesión de la Comisión de Bienestar, Salud y Medio Ambiente. José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Edil Juan Carlos González Moreno. Muy buenos días, queridos compañeros y compañeras, comunidad engativeña que nos acompaña en las redes, comunidad que asiste aquí al recinto. Juan Carlos González Moreno, Partido Verde, presente. Edilesa Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Nicole. Ana Elsa Torres Melo, presente. Un saludo para los compañeros ediles, para las funcionarias y funcionarios que están invitados a la sesión del día de hoy y un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Presente. Informo, Presidenta, que aún no tenemos quórum para continuar con la sesión de la comisión. Teniendo quórum y dándole la bienvenida también a los funcionarios de la alcaldía local, los asesores jurídicos que nos acompañan, bienvenidos. Vamos a registrar presencia y hacer un receso. Del DILE, de la Secretaría. Me permito registrar la presencia del edil Julio César Flores Moreno. Buenos días, Nicole. Buenos días, compañeros. Julio César Flores, Partido Liberal Colombiano, presente. Bien, Nicole, gracias. Vamos a hacer un receso hasta por 10 minutos mientras revisamos acá las intervenciones. Gracias.
Nicole, por favor, retomamos la sesión. Muchas gracias. Llamando a lista y verificando el quórum. Me permito registrar la presencia del edil Pedro Ernesto Maya Lemus. Muy buenos días para todos. Cordial saludo a cada uno de los honorables ediles, a quienes hacen parte de la administración, comunidad presente. Pedro Amaya, Nuevo Liberalismo presente. Edilesa María Camila Bonilla Guerrero. Gracias, Nicole. Muy buenos días para toda la corporación, a las personas que nos acompañan el día de hoy en el recinto, a la alcaldía local de Engativá y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Camila Bonilla, Partido Maíz, Coalición Pacto Histórico, presente. Edilesa Natalia Guarnizo Lesmes. Muy buenos días, Nicole. Un cordial saludo para ti, para mis compañeros y compañeras, para las personas presentes de la administración y para la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. Natalia Guarnizo Lesmes, presente. Informo, Presidenta, llamado a lista completa y ya contamos con quórum para la sesión de la comisión. Contando con quórum y dándole la bienvenida también a los funcionarios que hacen presencia del IDEPAC, de la Secretaría de Salud, nuevamente la Alcaldía de Integración Social que nos acompañan. Vamos a leer el orden del día para someterlo a consideración. Por favor, Nicole, gracias. Orden del día de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente de hoy, miércoles 28 de enero del 2026. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación de actas. Quinto, tema principal, continuación del estudio del proyecto de acuerdo número 04 del 2025. Dentro de los convocados el día de hoy nos acompaña la Alcaldía Local de Engativá, Secretaría Distrital de Integración Social, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. Sexto, proposiciones y varios. Leído el orden del día, se somete a consideración por parte de los honorables ediles miembros de la comisión. Quienes estén de acuerdo, por favor, levantar su mano. Aprobado el orden del día. Siguiente punto, por favor. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos el radicado número 055 enviado por la Alcaldía Local de Engativá con la respuesta a la sesión con la continuación del estudio del proyecto de acuerdo número 04 del 2025, sesión de la Comisión de Bienestar 28 de enero del 2026. Radicado número 056 enviado por el Jardín Botánico con información ciudadana, Jardín Botánico de Bogotá, Ecoflora. Radicado número 057 enviado por el IDU con la divulgación volante 317, cierres por avance de actividades, y radicado número 059 enviado por el IDEPAC con la respuesta a la invitación de la sesión de la Comisión de Bienestar de hoy 28 de enero del 2026. No teniendo usos de la palabra en correspondencia, siguiente punto, por favor. Cuarto, aprobación de actas. Tenemos por aprobar el acta número 02 del 14 de enero del 2026 y el acta número 03 del 21 de enero del 2026. Me permito registrar la presencia de la edilesa Jessica Andrea Costa Montenegro. Muy buenos días, Nicole. Buenos días a mis compañeros de iglesia e iglesias, a los presentes en el recinto de la comunidad que nos está siguiendo a través de redes sociales. Jessica Costa, Partido Centro Democrático, presente. Y del edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano, presente, saludándoles hoy miércoles 28 de enero de 2026 en sesión Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, saludando a los honorables colegas, señoritas secretarias, la comunidad que nos acompaña en el recinto, funcionarios, y el saludo fraterno cordial a la comunidad engativeña que se une a las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Me permito someter a consideración la aprobación de las actas 2 y 3 de la comisión. Quienes estén de acuerdo, por favor, levantar su mano. Aprobadas las actas 2 y 3 de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente. Siguiente punto, Nicole, por favor.
Quinto tema principal, continuación del estudio del proyecto de acuerdo número 04 del 2025 por parte de la Alcaldía Local de Engativá. Nos acompaña la señora Andrea Alarcón y Natalia Zárate, Secretaría Distrital de Integración Social, Carlos Polanco, subdirector, y Jorge Valle. De la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, el señor Johnny Ariel Noguera Rosero. Del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, la señora Magda Rojas, de la Subdirección de Promoción de la Participación, y Lina Guerrero, articuladora de la localidad de Engativá. Bien, dándole nuevamente la bienvenida a los funcionarios que nos acompañan. Muchas gracias, Nicole. Junto con mis compañeras miembros de la comisión, hoy decidimos programar este tema, un tema que quedó pendiente del año 2025, un proyecto de acuerdo que se radicó, por medio del cual la localidad de Engativá se une a la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, y se dictan otras disposiciones. Les hemos enviado el proyecto de acuerdo, reitero, ya lo habíamos tratado en esta comisión el año pasado. Quisimos volver a revisarlo este año para iniciar los debates correspondientes, previo concepto o intervención, propuestas, modificaciones que la administración, tanto distrital como local, tengan previstas el día de hoy, para, por supuesto, tenerlas siempre en cuenta. Entonces, bienvenidos. No sé si IDEPAC desea iniciar, o la Subred Norte, la Secretaría, doctor Carlos, no sé, las entidades, por favor, alcaldía. ¿Quieres iniciar? Bueno, alcaldía. Sigue, por favor, entonces acá IDEPAC. Ya. Acá en el micrófono, por favor, ¿te presentas, por favor? Gracias. Bueno, buenos días de nuevo para todas, todos y todes. Bueno, mi nombre es Magda Liliana Rojas, hago parte de la Subdirección de Promoción a la Participación del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, y pues en esta ocasión he sido delegada por mi jefe directa pues para asistir a esta sesión. Pues básicamente, señora Dilesa, lo que tenemos que decir con respecto al proyecto de acuerdo es que, a pesar de que no es nuestra competencia directa, digamos, atender los temas relacionados con la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, pues dimos, digamos, un concepto favorable en términos de la viabilidad que este proyecto tiene. El Instituto Distrital de la Participación, como parte, como actor que participa en el sistema distrital de políticas públicas, pues hace parte de la política pública de infancia y adolescencia, pues con algunos productos. Entre ellos, pues tenemos el fortalecimiento de los consejos locales de niños, niñas y adolescentes, que es un espacio de interlocución, de consulta con los niños, niñas y adolescentes que lo componen. Por otra parte, tenemos también algunos cursos orientados a fortalecer estos consejos locales, que son, digamos, nuestro, por decirlo así, nuestro plato fuerte. También acompañamos el tema eleccionario. Y también trabajamos en el fortalecimiento de las organizaciones sociales. En Engativá hay más o menos unas 10, 11 organizaciones sociales identificadas en la plataforma de la participación como organizaciones que promueven los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y nuestro deber como instituto, en el marco del Estatuto de la Participación, es hacer su fortalecimiento. Es decir, es dotar a estas organizaciones de argumentos, de instrumentos, de técnicas, de metodologías para que ellos puedan a su vez interlocutar con actores como las instancias de participación, puedan hacer unas lecturas de realidad pues en el territorio. Eso básicamente es como nuestra participación. No sé si de pronto hay alguna pregunta o algo adicional. No, señora, muchas gracias. Primero vamos con la intervención de las entidades, luego con los ediles y edilesas, y nuevamente les devolvemos el uso de la palabra para que, por favor, si hay alguna pregunta por resolver de cada entidad, no la conteste. Muchas gracias. Doctor Carlos, no sé si es de la Secretaría de Integración. Muchas gracias. Bienvenido. Muy buenos días para todas y para todos. Carlos Polanco, subdirector local encargado de integración social de la localidad de Engativá. Nosotros trabajamos con el equipo de la subdirección local
en unos aportes y tenemos unas opiniones respecto al proyecto de acuerdo. Le voy a dar la palabra a dos personas que tienen pues, más autoridad, más en el tema, más capacidad en el tema, que son la coordinadora del Centro Amar, como ustedes lo conocen, que trabaja precisamente con niños, niñas y adolescentes en el tema de prevención del trabajo de trabajo infantil, y el referente de la política pública de infancia y adolescencia, que maneja todo el tema también de Colia, que tenemos unas opiniones específicas respecto al acuerdo, ¿vale? Entonces, llamo a Gisette, por favor, para que esté con nosotros. Ella es la coordinadora, Gisette Díaz, de coordinadora del Centro Amar. Gracias, muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Gisette Díaz, responsable de Centro Amar Engativá. Dentro del ejercicio que pues adelantamos desde la subdirección local de Engativá, revisamos el documento nuevamente y tenemos unos aportes precisos al artículo 1, 2 y 3. Frente al objeto del presente acuerdo, tiene que ver con la localidad de Engativá, que se sume la conmemoración del Día Mundial de la Prevención de Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Con ello, pues, nuestro aporte es incluir en este punto de la normativa y política, pues, precisamente la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia, desde su eje específico número 1, que está alrededor de reducir las situaciones de amenaza, inobservancia y vulneración de los derechos de personas gestantes, niños, niñas y adolescentes. Y pues ante la persistencia de las situaciones de abuso sexual, como lo evidencia el proyecto, la idea es poder generar un plan de acción conjunto con la participación de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente y los sectores que participan tanto en el Comité Operativo Local de Política Pública de Primera Infancia y Adolescencia como en el Consejo Red del Buen Trato. Entonces, la idea es que dentro de este artículo pues, se pueda incluir la política y dentro de los espacios de participación como el COLIA y el Consejo de Red Buen Trato, pues se haga un plan de acción conjunto para unirse a la conmemoración. Dentro del artículo 2, que ya habla... Artículo 1. En el artículo 2, en el marco de la conmemoración, nuevamente se toma, digamos, este apartado del acuerdo. Es importante articular los seguimientos que desde las instancias como el COLIA nuevamente se hacen a la prevención de las violencias desde las diferentes entidades que aportan en estas acciones de prevención. Aquí, digamos, estamos en salud y de PAC, integración. Sin embargo, hay más sectores que trabajamos en el marco de la prevención y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, se sugiere pues incluir este apartado del acuerdo dentro de los seguimientos que se haga desde el COLIA. Y en el artículo 3, frente a las actividades locales que refieren en este momento, dice, en el marco de estas actividades locales, de importante incluir espacios nuevamente como el COLIA y Red Buen Trato, que con sus respectivos actores institucionales trabajen en la temática del acuerdo, además de articular con los proyectos de la alcaldía local que tienen como objeto la prevención de las violencias. Entonces, pues sabemos que, digamos, dentro de los proyectos de la alcaldía hay proyectos que tienden a la prevención de violencias, entonces, ¿cómo generamos ese eje articulador dentro del ejercicio? Esos son los 3 aportes que tenemos. ¿Es por escrito? Claro que sí, no hay problema. Y tenemos adicionalmente unos aportes y unas opiniones con respecto al proyecto de acuerdo de nuestro referente de política pública de infancia y adolescencia, Jorge Ballén. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Muchísimas gracias. Jorge Ballén, de Secretaría de Integración Social, referente de Política Pública. Son unas consideraciones frente al tema del documento y pues como bien lo mencionaban hace un momento, pues hay unas acciones, digamos, que se pueden desarrollar. Sin embargo, es importante destacar que Secretaría de Integración Social ya cuenta con una instancia de participación que viene trabajando los temas, ¿cierto? Tenemos, como lo mencionaba hace un momento, Gisette, el Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia, ¿sí? Que es la mesa COLIA que nosotros sesionamos el segundo viernes de cada mes. Y en esa instancia se generan precisamente todos los acuerdos y todas las acciones que se vayan a desarrollar precisamente en el marco de todo lo que tiene que ver con la prevención de
amenazas y vulneraciones pues, para la primera infancia, la infancia y la adolescencia. Entonces, digamos que la instancia están ya incluso los mismos acuerdos que aparecen mencionados en el documento son los acuerdos sobre los cuales la instancia funciona. Entonces, digamos que esos espacios se vienen desarrollando. La idea es mirar esa articulación para fortalecer ese plan de acción que ya se viene trabajando año a año, para que de pronto tengamos en el radar, de pronto no realizar de pronto más plan de trabajo, sino que nos unamos a lo que probablemente ya podamos estar desarrollando, y eso nos ayuda muchísimo a ser un poco más pragmáticos en lo que estamos haciendo nosotros en el territorio. Tenemos es como la inquietud frente al tema de este proyecto de acuerdo, es el plus, ¿sí? Teniendo en cuenta lo siguiente, lo que está planteado viene siendo, digamos, o su columna vertebral, su eje, son los acuerdos sobre los cuales nosotros venimos trabajando en el distrito permanentemente. Es decir, es un trabajo que ya se viene realizando. Y la pregunta que quedaría pues de parte de nosotros hacia la administración, hacia la JAL, es cuál sería ese elemento adicional, ¿sí?, que nos brindaría este acuerdo frente a las acciones que estaríamos desarrollando en el territorio, teniendo en cuenta que ya, digamos, se vienen realizando todas las acciones de prevención. Entonces, ¿cuál sería como ese plus? Sería como la única inquietud que tenemos, pero pues igual todo lo vincularíamos a los planes de trabajo que ya venimos realizando. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Esos son entonces los aportes y las opiniones que desde Integración Social tenemos a este acuerdo 04 del 2025. Quedamos atentos a cualquier inquietud al respecto. ¿Quién sigue? La Subred Norte. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Johnny Noguera. Hago parte del equipo de políticas públicas de la Subred Norte. Actualmente lidero la localidad de Barrios Unidos. Aquí en Engativá está mi compañero que es Diego Ordóñez. De pronto lo identifican, pero hoy tiene un cruce de agenda con Secretaría de Salud. Entonces, estoy aquí como para compartirles un poco frente a las recomendaciones que tenemos del acuerdo, ¿verdad? Bueno, nosotros como Subred Norte, ¿qué recomendaciones tenemos ahí? Primero, pues, como recordarles, nosotros como equipo de Subred tenemos bastantes acciones que hacemos en todos los años relacionadas con el tema, en este caso, pues de promoción y prevención de los diferentes eventos que suceden en niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué queremos mencionar? Quisiéramos ahí como hacer las recomendaciones que todas esas acciones, como lo mencionaban desde la Subdirección de Integración Social, se puedan consolidar desde el COLIA, que es pues la instancia principal para hacer seguimiento a la política pública. Y además, también quisiéramos como resaltar que desde ahí se fortalezca el tema de la articulación intersectorial. ¿Por qué lo decimos? Nosotros como Subred Norte, yo creo que han escuchado que todas las acciones de salud pública las desarrollamos desde el plan de intervenciones colectivas. Entonces, tenemos acciones de promoción y prevención de la salud en los niños, niñas y adolescentes en todos los entornos de vida cotidiana. Tenemos acciones que se desarrollan en hogar, tenemos equipos que van a cada uno de los hogares aquí en Engativá, en barrios priorizados, y hacen acciones de cuidado para los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué queremos? Entonces, que desde las instancias, en este caso del COLIA y de las mesas adscritas que están al COLIA, se pueda hacer seguimiento de esas acciones y se puedan generar desde ahí las articulaciones correspondientes pues, para todo el tema del acuerdo. Otra de las acciones que realizamos en estos entornos, si nos vamos por cada uno de los cursos de vida, entonces hacemos acciones en hogar, luego tenemos acciones en el entorno educativo. Priorizamos algunos colegios, ahí desconozco qué colegios están priorizados en el momento en la localidad de Engativá, pero hacemos alrededor de, pongámosle, unos 10, 15 colegios en el año. Entonces también la idea sería, como tenemos un equipo que está constantemente entrando en los colegios con acciones de salud, la idea es que se puedan articular desde el COLIA la articulación intersectorial para que pues diversas entidades entremos y así el impacto sea más positivo.
Luego, si seguimos en el tema de los entornos, entonces seguiríamos con el entorno laboral. Ahí es muy importante porque tenemos un equipo que ingresa a las unidades de trabajo informal en cada una de las localidades haciendo acciones de cuidado, ¿sí? Entonces, en este equipo hay psicólogos, enfermeros, por supuesto, en el tema de niños, identificando el tema de trabajo infantil. De igual manera, siempre hemos articulado con la Subdirección de Integración Social, pero es muy importante pues, que las demás entidades también podamos articular y así tener pues, mejores respuestas en el tema de las actividades. Si seguimos, tenemos el entorno comunitario, que también hacemos acciones en los diferentes lugares públicos. Yo creo que de pronto es el que más reconocen cuando tenemos las carpas en los diferentes parques, y de igual manera ahí tenemos profesionales que están haciendo acciones direccionadas a todo el tema de prevención pues, de los eventos que dificulten la salud de los niños, niñas y adolescentes. Y tenemos un entorno que es muy importante, que es el entorno institucional, donde tenemos articulación directa pues, con Integración Social, ICBF y DIPRON, y también entonces es importante, más que todo ahí, resaltar la articulación intersectorial, porque eso es de pronto lo que podemos fortalecer para que las actividades tengan mejores resultados. Y para finalizar, importante también que desde la instancia, en este caso el COLIA, podamos posicionar los indicadores trazadores de salud pública. Por ejemplo, aquí en Engativá, uno de los indicadores es el de la fecundidad de niños de 10 a 14 años. Tenemos hasta el mes de noviembre 6 casos que pues tienen que empezar a revisarse, porque son 6 casos que podemos considerar como violencia, ¿sí? Porque es 6 casos de niñas gestantes de 10 a 14 años. Entonces es importante que pronto posicionemos esos indicadores en estas instancias de participación a corte de noviembre de 2025. Ese es el último reporte que tenemos. Ya en próximos meses saldrá corte 2025. Hasta el momento, noviembre 2025. Entonces, de 10 a 14 años. Tenemos 2 indicadores, uno que es de 10 a 14 años de fecundidad y otro de 15 a 19. En el de 15 a 19 sí tenemos por encima de 200 casos. Entonces, es importante que se posicionen esos indicadores y pues sean un insumo para organizar las acciones en el territorio. Yo diría que ese es el aporte por el momento de la SURRED. Creo que no falta otra entidad, IDEPAP, SURRED e Integración Social, Alcaldía Local. Entonces, muchas gracias, bienvenidos. Buen día para todos. Andrea Alarcón, profesional jurídica del despacho de la Alcaldía Local de Engativá. Bueno, nosotros hicimos un análisis por parte del tema más que todo jurídico. Logramos evidenciar pues, que el proyecto de acuerdo local no presenta vicios de constitucionalidad ni legalidad. Por lo tanto, se puede dar una continuidad al estudio del mismo. En cuanto al tema presupuestal, el proyecto pues, no ordena gastos, entonces no habría imputación presupuestal, ni tampoco habría pues, un impacto fiscal. Siempre y cuando se continúen haciendo, digamos, como las acciones dentro de las competencias y del marco legal pues, que tiene la alcaldía local. Sin embargo, pues sí hay algunas recomendaciones dentro de esas, dentro del documento que nosotros ayer radicamos. Les estamos recomendando la inclusión de un artículo que especifique la naturaleza, el alcance y la interpretación del acuerdo, en el sentido de establecer expresamente que su contenido es de carácter declarativo, conmemorativo y de seguimiento institucional. Y pues que las acciones allí previstas se desarrollarán dentro del marco de las competencias legales de la administración local y de la disponibilidad presupuestal ya existente. Y les voy a dejar a mi compañera Natalia Zárate, que también quiere hacer como algunas apreciaciones. Gracias, Andrea. Buenos días a todos, ediles, edilesas, a la comunidad que nos escucha, compañeros de la administración. Solamente como un tema ahí para la observación, y es que como el día queda en el marco de una conmemoración que es el 19 de noviembre, pues sí, en general la administración distrital genera diferentes acciones durante el año para conmemorar o para reconocer más bien este tipo de violencias en la localidad. Nosotros desde Plan de Desarrollo tenemos una línea específica que tiene que ver con la prevención de violencias en el contexto familiar y las diferentes acciones que se desarrollan dentro de los planes de trabajo de las diferentes instancias de participación, particularmente
las que tienen que ver, pues obviamente con el enfoque poblacional que se propone dentro de este acuerdo, que son niños, niñas, adolescentes, pero adicional en, por ejemplo, el CLOPS, que son los consejos locales de política social, en donde se desarrolla acciones concretas relacionadas con la política pública de niños, niñas y adolescentes, pues también hay acciones dirigidas en este espacio. En ese sentido, la recomendación es que se evalúe dentro de las actividades que se proponen incluir esta conmemoración que se propone como entre la Semana de la Juventud, Día Internacional de la Juventud y Día del Niño, que no se pongan actividades específicas dentro del acuerdo, sino en general en las actividades que se desarrollan en el marco de los planes de trabajo y las instancias de participación, entendiendo las dinámicas mismas de las instancias de participación. Es decir, nosotros debemos entrar primero en un proceso de concientización a los jóvenes para que ellos vinculen dentro de su semana, porque ustedes saben muy bien que la Semana de la Juventud particularmente es un proceso de concertación con estas instancias de participación para poder desarrollar el plan que se desarrolla en el marco de la semana. Entonces, más allá de dejarlo condicionado a algunas actividades concretas, es dejarlo un poco más amplio en el marco de las actividades que se desarrollan en los planes de trabajo, puede incluirse de manera general en las instancias de participación, entendiendo de que desde las instancias de participación es donde principalmente se generan esos procesos, instancias como el COLIA, CLONA, CLOPS, Juventud y demás, instancias que pues se tienen acompañando desde los diferentes escenarios de la administración distrital. Es eso. Gracias. Gracias a la alcaldía local y a todas las entidades por su participación. Ahora pues concedo el uso de la palabra a los honorables ediles y edilesas. No sé qué, edilesa Camila. Edilesa Camila. Gracias, Edilesa Lina. Bueno, pues nosotros creo que ya en otra oportunidad manifestamos que pues estábamos de acuerdo igual con generar iniciativas que ayuden obviamente en la prevención de este tipo de violencias, sobre todo por la cifra tan elevada de casos de violencia sexual contra niños y niñas en nuestra localidad. Sin embargo, pues sí teníamos una preocupación y es que no se quedara esto como en algo de un día de conmemoración. O sea, pues porque pues una conmemoración es una fecha y puede pasar desapercibida. En ese sentido, pues lo que se proponía también era que se empezaran a institucionalizar unas acciones por parte de la misma corporación, en el sentido de que en respeto también a nuestras funciones y competencias, pues también estuviera ligado al control político y poder evaluar no solamente pues como las acciones, sino los resultados de esas acciones institucionales articuladas para la prevención y atención de estos casos. Porque sí hemos encontrado que en los diferentes controles políticos que hemos realizado, pues nos exponen una cantidad de competencias y actividades que hacen, pero realmente cómo eso está ligado a la reducción o disminución de la cifra de casos de violencia sexual contra niños y niñas. Creo que en ese espacio que se menciona dentro del proyecto de acuerdo está precisamente como un espacio en donde vamos a escuchar a las entidades, pero creo que sí es importante, Ilesa, que quede muy específico que ese es el objetivo, no es como que nos digan simplemente cómo lo quisieron, sino realmente eso en cómo está contribuyendo o entonces qué estrategia debe implementarse para que eso empiece a tener un mejor resultado. Eso por un lado. Por el otro, yo quisiera también, aunado a lo que mencionaba la funcionaria Natalia Zárate, frente al tema de las acciones institucionales, que de pronto para que tenga un poquito más de impacto el proyecto y no se quede solo en la conmemoración, sí se puedan tener en cuenta como el arte y la cultura, que también son acciones que desarrollan también los niños y niñas a través incluso de las mismas instituciones. Por ejemplo, en el ICB, en los hogares del ICBF, lo conversamos con Natalia en el contrato 889, que es un contrato que beneficiaba a la mujer, se presentaron los niños del ICBF también, porque por ejemplo, esos niños no pueden hacer o visibilizar acciones, ¿sí?
culturales, artísticas, que den un mensaje también de prevención, pedagogía y formación en cuanto a este tipo de violencias. Creo que eso no generaría tampoco gasto. Creo que se podría articular, no sé si es un encuentro, si es un espacio incluso que sea generado por la JAL en articulación con la alcaldía, que se podría necesitar. Pues así como todas las entidades que están acá hacen eventos y actividades con gestión, ¿sí? Con gestión y realmente se utiliza el servicio de los mismos funcionarios, pues creo que esto se podría hacer de la misma manera. ¿No? Si hablamos de temas logísticos, pues igual tampoco es un tema que tenga que invertirse algo nuevo más allá de lo que pueden articular las mismas entidades, ¿sí? Que se puede hacer algo muy bonito y que no solamente se quede en la rendición, sino que muestre un impacto con un proceso, es decir, que ese día sea la presentación de un proceso que ustedes como entidades ya hacen frente a ese tema con los niños y niñas en los colegios, en los hogares del ICBF. Creería que sería incluso importante aquí también armonizar y articular con la Secretaría de Educación, con la DILE, para que también esto pueda llevarse a esos jardines o a los colegios del distrito que están vinculados en el colegio en la estrategia de entornos escolares seguros. Es una propuesta que creo que pues toca aterrizarla mejor, pero pues no sé, la expongo acá aprovechando que están también las entidades para que nos digan pues si ven que eso sea viable y también pues que la Dile Salina y los demás compañeros digan si están de acuerdo. Gracias, Edilesa Camila. Edil Juan Carlos González, por favor. Siguiendo la intención de la Edilesa Camila, hablando de propuestas y aprovechando que están las entidades hoy acá, creo que nuestra localidad está en mora de tener, de acuerdo a lo que nos explicó la funcionaria del Centro Amar, de tener otro Centro Amar acá en nuestra localidad y sobre todo en esta zona oriental de nuestra localidad. Sabemos que contamos con un Centro Amar que está ubicado en la zona de Engativá Pueblo, que inclusive es insuficiente para la cantidad de usuarios que lo necesitan, pero también tenemos conciencia de que un usuario que está ubicado acá en esta UPZ no se va a desplazar hasta allá, y creo que estaríamos en mora de ver cómo gestionamos, cómo hacemos, y quiero instar especialmente a Integración Social para que le den prioridad a la creación o al montaje de otro Centro Amar en esta UPZ en la que estamos en este momento. Muchísimas gracias, presidente. A usted, Edil, por su intervención. Por favor, registramos presencia. Se fue Nicole. Me permito registrar la presencia del edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez del Pacto Histórico, presente hoy miércoles 28 de enero de 2026 en la sesión de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente de la JAL de Engativá. Saludo a la ciudadanía engativeña, a las personas de la administración presente en el recinto, a toda la JAL, a usted, señora secretaria ad hoc por el momento. Pues leo lo que nos manda la alcaldía local, ya que me da la palabra, presidente. Parece que la situación es como que se haga, pero que no se surtan resultados más allá de que se aclare si lo que se sugiere en el proyecto de acuerdo es conmemorativo, declarativo, de seguimiento institucional. Entonces no sé si valga la pena que se amplíe esa explicación o ya lo hicieron, pero parecería que estuviéramos prácticamente saludando a la bandera. Porque la respuesta que da la alcaldía local al proyecto de acuerdo es celebrar que no se compromete en recursos. Pues hay acciones efectivas como para que sea más allá de decir, bueno, vamos a
a poner sobre la mesa la necesidad de que existe una conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Cuál es el resultado práctico de eso? Es lo que me preocupa. Ahora viene el asunto formal. Yo siempre soy de la postura de que la alcaldía local no es control de legalidad de la corporación. Es decir, no corresponde a una autoridad administrativa fungir de control de legalidad de una autoridad administrativa, sí, pero elegida por voto popular. Es diferente. Es una discusión ya en otro marco. Pues yo dejaría la intervención ahí, presidente. Muchas gracias. Bien, edilesa Jessica, ¿me concedes el uso de la palabra, por favor? En el uso de la palabra, edilesa Lina. Gracias, presidenta. Agradeciéndole nuevamente a las entidades por su participación. Realmente, como corporación, también es muy importante que podamos respaldar este proyecto y, por supuesto, desde la comisión, teniendo en cuenta que, si bien es cierto, lo mencionaba el funcionario de la Secretaría, la administración distrital y local viene realizando un esfuerzo importante precisamente para prevenir las violencias contra los niños, niñas y adolescentes. Siento que no es suficiente, y lo decía la edilesa Camila, sí se están haciendo muchas acciones, actividades, sí, acciones por parte de la administración, pero realmente cómo estamos logrando impactar con estas acciones y actividades para reducir los indicadores. Y de allí mi intervención, y agradecerle a la Supren Norte, porque nos menciona algo muy importante, y es que nos toca es analizar cómo lo incluimos en el proyecto de acuerdo, y es que él nos decía revisar cómo generamos unos indicadores trazadores, es decir, que a ese indicador le podamos hacer un seguimiento, que si en el 2025 reportamos 6 casos de niñas al noviembre de 2025, niñas gestantes entre 10 y 14 años, este año 2026 tiene que reducir ese indicador con las acciones que viene desarrollando Integración Social, la Subred Norte, la alcaldía local, seguramente la DILE también desde el sector educación, pero sí es importante que nos pongamos esos indicadores trazadores. Y yo le preguntaría a Integración Social y a la doctora que ahora nos habló, doctor Carlos, que pues es la indicada para el tema, que su merced nos decía. ¿Cómo podemos también incluir? Y es muy válido, tenemos que incluir, Natalia, que está acá desde participación también, al Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia, que es muy importante porque ellos son los que vienen desarrollando todas estas acciones y los que vienen también haciéndole ese control y sabiduría social a todos estos programas que desarrolla la administración distrital y local para prevenir las violencias en niños, niñas y adolescentes. Y por supuesto incluir lo que nos mencionaba Natalia, los consejos locales de política social. Unido a esto, pues es importante realmente poder desarrollar estas acciones, y este proyecto de acuerdo también no solamente busca poder generar y hacer seguimiento a esas acciones para que realmente podamos mitigar esos indicadores, y para que en nuestra agenda pública de la Junta Administradora Local quede establecido esta fecha donde nos vamos a proponer una sesión, hacerle seguimiento a esos indicadores, sino que también nosotros generemos actividades como corporación que nos permitan también lograr prevenir esas violencias desde la corporación. Poder nosotros también generar ese granito de arena, ese aporte a nuestra localidad para que también nosotros como corporación generemos actividades, que era lo que mencionaba también la edilesa Camila. Entonces, ese es como el sentir de este proyecto de acuerdo. Ya me pondré en contacto también con la administración local para poder analizar muy bien lo que tú nos mencionabas de lo conmemorativo, declarativo o de seguimiento institucional, como dejarlo muy bien establecido, y por supuesto incluir todos los aportes que nos hace la Secretaría de Integración Social. Me gustaría, si es posible, generar de pronto un espacio interno con la Secretaría, con el Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia, y poder rescatar lo que ellos tienen, lo que han venido desarrollando y trabajando, las inquietudes que tienen, fortalecerlas y poderlas incluir también en el proyecto de acuerdo, junto con lo que nos menciona la Subred Norte desde el sector salud. Y por supuesto, Dilesa, si el sector educación pues se une, ya pues
las instituciones nos dirán si es importante también. Entendería, es lógico que sí, que ojalá desde los colegios podamos también generar estas acciones que por supuesto se vienen desarrollando, que se vienen estableciendo, que hay todos unos protocolos para denunciar, para atender estos casos, pero sí es importante enfatizar en el tema de prevención, que es también lo que busca el proyecto de acuerdo. Y yo sé que muchas acciones, porque es lamentable que ya existan los casos. Necesitamos fortalecer la prevención para que los niños, niñas y adolescentes nunca sean abusados ni maltratados. Era esa mi intervención. Muchas gracias, Presidenta. Entonces retomo el uso de la palabra. No sé si hay algo más desde Integración Social, doctor, para ya finalizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Edilesa. Con respecto entonces a las intervenciones tanto de la Edilesa Camila Bonilla como la Edilesa Lina Pinzón, que pues son muy acordes a lo que planteamos, como decía la Edilesa, no solamente es viable, sino necesario que se vinculen más entidades dentro de los planes, porque dentro de los planes de acción que tienen las diferentes entidades también está como acciones, esta prevención y estas actividades que se desarrollan y que están planteando dentro del acuerdo. Entonces es importante también que se vinculen y que se convoquen a estas entidades para poder para poder dar más fuerza, aún más fuerza a este acuerdo que se está sacando. Con respecto a lo que decía de los indicadores, lo mismo. Dentro de los planes de acción de todas las y cada una de las entidades tenemos las diferentes propuestas y actividades que se desarrollan tanto para la prevención como para el desarrollo de conmemoraciones y actividades. Entonces podemos incluir también, por ejemplo, el COLIA. La reunión que queda pendiente, cuando usted indique, Ilesa, la podemos realizar con Integración Social y pues citarla si usted estima conveniente a la próxima sesión de COLIA, que es ¿cuándo? El 13 de febrero, citarla también para que usted también pueda estar ahí y participe, y los ediles que quieran y edilesas que quieran participar también, entonces, para que puedan entrar a este comité y pues plantear acuerdo que se está llevando a cabo. Con respecto a lo que dice el edil Juan Carlos González, importantísimo, nosotros siempre lo hemos planteado, la consecución y llevar a cabo este segundo Centro Amar, que sería importante, como le dice el edil Juan Carlos, tener uno más cerca. Nosotros tenemos unos espacios precisamente para poder montar este segundo Centro Amar. Entonces estamos dispuestos con el apoyo de los ediles y las edilesas a llevar a cabo esta consecución de este Centro Amar, que es importante, como le dice el edil Juan Carlos, para las personas que viven en estas UPZ cercanas, poder tener acceso también a estos niños, niñas y adolescentes, a poder estar y prestarles un mejor servicio. Sabemos que desplazarnos de aquí a Engativá Pueblo no es tan fácil para las personas que viven cerca de estas UPZ, pero teniendo uno cercano sería fabuloso poderles prestar este servicio cerca de sus lugares de vivienda. Esa sería la intervención por parte de Integración Social. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. ¿Y de PAC? ¿Hay algo más allí o no sé, es de PAC, ¿no? Pero de pronto acá en el micrófono, porque para que quede grabado en el acta, por favor. Ilesa, mientras tanto, me permito registrar la presencia del edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. ¿Ya? Ah. Sí, no. Bueno, adicional, pues estoy de acuerdo con la edilesa María Camila, que indica que este tipo de actividades también se pueden hacer con la capacidad instalada que tenemos las entidades en términos de lo logístico, en términos de lo metodológico. Nosotros en IDEPAC tenemos una estrategia que se llama la Casa de las Experiencias, que es precisamente hacer un ejercicio de sensibilización con los niños frente al ejercicio de la participación ciudadana. Entonces, pues estamos dispuestos hacemos también parte del COLIA, entonces estamos dispuestos también a participar en las actividades. Ok, bueno, era eso. La Subred Norte, por favor, gracias.
Yo quería mencionar algo y de pronto preguntarle a la subdirección. Pues nosotros, delegado al COLIA está Mónica Rodríguez, ¿verdad? Que pues ustedes la identifican. No sé qué posibilidades haya el 13 de febrero, es el COLIA, según entendí. Por ejemplo, aprovechando este encuentro, pues y teniendo en cuenta que son instancias que se desarrollan de manera mensual, pues el tiempo corre, hacer una presentación de los indicadores que están relacionados, que tenemos como su red, que están relacionados con los eventos de niños, niñas y adolescentes, como en temas de salud mental, violencias, conducta suicida, los mismos de fecundidad, y a partir de ahí, pues se genera un plan de trabajo para que pronto no vaya a quedar en el tema que sea la conmemoración el 19 de noviembre, sino que haya un plan de trabajo para tener acciones más concretas y seguidas durante todo el año 2026. Entonces, no sé si hay esa posibilidad. Igual yo le transmito la información a Mónica para que se organice la presentación y se lleve estos indicadores al COLIA. Muchas gracias, Johnny. Sí, bien, doctora Giselle, no sé si algo más. También, excúseme, voy a hacer una pregunta acá, a uso de la presidencia, y es que decía ahora el de la Subred Norte, don Johnny, que necesitamos fortalecer la articulación interinstitucional. Doctora Giselle, ¿cómo hacemos para incluir eso en el proyecto de acuerdo? Bien, pues. Bueno, digamos que el ejercicio planteado y acorde a lo que mencionan, pues digamos que el Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia, COLIA, ya arrancamos las sesiones. La próxima sesión es el 13 de febrero, segundo viernes de cada mes siempre nos vamos a encontrar, a menos de que haya una novedad. Para febrero, para esta sesión que viene, vamos a hacer ya la validación del plan de acción de la instancia, por lo que es importante entonces que esos elementos queden como incorporados dentro del ejercicio. Creo que no va a haber muchísima variación porque pues digamos que todo lo que tiene que ver con movilizaciones y acciones van desglosadas como en ese ejercicio que nosotros ya tenemos ahí, que va a ser validado pues en esa sesión. Creo que es importante también para que cuando participemos y estemos allí, hagamos también esa distinción que es que es clave, porque digamos que dependiendo la institución, dependiendo las acciones, unos tenemos un rol mucho más preventivo, mientras que otros sí tienen unas acciones más enfocadas en la atención ya del caso presentado. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos ICBF, tenemos que, pues, digamos, tienen unas acciones ya puntuales ellos frente a este tipo de casos y cómo se generan esas acciones, el tema de las comisarías de familia, y tenemos unos equipos de atención y de prevención permanente en el territorio que son Atrapasueños y Ciudad Niñez, que son grupos que también hacen parte de la mesa, van a estar presentes y ellos también nos van a socializar todo el ejercicio de prevención que hacen permanentemente durante el año. Y lo que hacemos es, en el ejercicio de las movilizaciones, sí generar esas conmemoraciones y hacer esas movilizaciones, pero sí sería interesante ver entonces cuál sería ese indicador en el marco de la prevención que sería importante ver, ¿sí? Entonces, obviamente nosotros manejamos unos indicadores de atenciones, de abordajes, de sensibilizaciones, pero es bastante complejo que un indicador de estos sea tan contundente como de pronto lo queremos pensar, porque tiene muchos factores que también influyen ahí. Entonces es importante que en esa sesión nos podamos encontrar, lo podamos discutir. Me parecería muy interesante que la corporación se nos una y pueda acompañarnos en algunas de las sesiones y ahí podemos trabajar ya, digamos, un poco más dinámico todo esto que estaban desarrollando y encontrarle ya, digamos, como esos elementos que nos permitirían como de pronto fortalecer más la idea que se está planteando acá. Muchas gracias. De Alcaldía Local, muchas gracias. Salina, sí, claro, la administración se encuentra de acuerdo en poder realizar de pronto una mesa de trabajo para poder analizar el artículo propuesto y pues digamos si se pueden unir las demás entidades para unificar criterios, sería un gran trabajo. Respecto a lo que nos comentó Ley Fidel, yo quería comentarle que el documento que nosotros emitimos fue un análisis realizado al proyecto de acuerdo que presentó la Junta Administradora Local, ¿sí? Entonces, nosotros ahí debemos analizar si hay algún gasto o imputación presupuestal,
pero no es que nosotros estemos celebrando que no se vayan a invertir recursos, es que simplemente dentro de los artículos no se observó nada referente a presupuesto, a la inversión que de pronto la administración tenga que realizar. Porque, digamos, si encontramos de pronto algún artículo donde tenga alguna imputación presupuestal o algún gasto, debe pasar ese proyecto de acuerdo por el área de planeación, por el área de presupuesto, por contabilidad, para saber si nosotros contamos con ese recurso económico para poder continuar con el estudio del proyecto de acuerdo. Es solo eso. Gracias. Bueno, muchas gracias a las instituciones. Entonces, aquí hay varias cosas que hay que cambiar, que modificar, que incluir para continuar con el proyecto de acuerdo. No sé, ¿alguien más? Para continuar entonces con el proyecto de acuerdo, lo primero que vamos a hacer es ya con estas sugerencias volverlo a radicar para que sea debatido en este año 2026. Entonces, no teniendo más usos de la palabra y agotado el tema principal, muchas gracias a las entidades que nos acompañaron, Integración Social, Subrenorte, Alcaldía y DEPAC, CPL, que también veo aquí a don Luis que nos acompaña, muchas gracias, y a la comunidad que nos ve y nos sigue. Entonces, siguiente punto del orden del día, Nicole, por favor. Sexta, proposiciones y varios. En proposiciones y varios, Edil Pedro. Gracias, presidenta. Convocó para mañana 9:30 de la mañana Comisión de Gobierno. Convocados para mañana y siendo las 10:39. 10:39 se levanta la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos y a todas.